Comenzar, les pido que busque su confesión de fe en el capítulo 11 y hoy vamos a comenzar, un nuevo capítulo en el estudio de nuestra confesión de fe. Ya por segunda vez estudiamos este capítulo, toda la confesión, y nos toca por segunda vez este capítulo. Vamos a comenzar en oración. Padre, te imploramos que seas propicio a nosotros, Señor. Tu nombre sea exaltado en este salón, tu nombre sea glorificado. Señor, concédenos que así lo hagamos, que te tengamos bien en alto, que tú seas glorificado por cada uno de los que aquí estamos. Señor, que nuestros corazones y mente te exalten, te glorifiquen. Que venga tu reino hasta aquí y que la obra de tu Espíritu sea poderosa entre nosotros. Concédenos atender a tu palabra, entenderla y también, Padre, con abundante gracia, auxílianos para obedecerla. Es en Cristo que rogamos que cada una de las verdades que aprendamos hoy, Señor, sean y estén siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, para que así tu nombre sea exaltado y nosotros seamos edificados. Padre, acuérdate también de nuestros hermanos que aún no llegan, quita todo obstáculo, tráeles para que juntos también te alabemos. Es en Cristo que te pedimos todas las cosas y rogamos que nos des, así como acostumbras, mucho más de lo que te pedimos. Amén. Bien, algunos en este salón, de solo darle la lectura a esta palabra, justificación, porque hoy, ya tienen delante el capítulo de la confesión de fe y tienen en el proyector de qué trata, este capítulo de la justificación. Quizás algunos en este salón ya saben de qué se trata y conocen la doctrina, pero todavía hay un buen porciento de los nuestros que no domina este término ni su contenido enseñado en las Escrituras. Por lo anterior procedemos a explicar el término en sí. ¿Qué significa la palabra justificación? Bien, por supuesto que viene del verbo justificar, ¿no? Y aquí tenemos una descripción de un diccionario, del Diccionario General de la Lengua Española. Aunque Alain ya me ha dicho que este no es el mejor diccionario de español, pero en este caso nos da un concepto bastante preciso. Dice hacer una cosa, hacer que otra cosa sea admisible o no parezca censurable, inadecuada o inoportuna. Exponer razones o presentar documentos para demostrar que algo es admisible o no censurable, inadecuado o inoportuno. O sea, justificar es hacer que otra cosa sea admisible o no parezca censurable. O sea, te puedo admitir porque te justifico. Justificar es hacer que algo sea no censurable, que sea admisible, que sea adecuado, no inadecuado. Pudiéramos decir también, o pudiéramos dar el término desde el punto de vista bíblico o con un diccionario bíblico. Y aquí tenemos, citando el diccionario Nelson, Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, que es un diccionario bíblico, nos dice que la justificación es el acto soberano de Dios por el que, por pura gracia y a base de su pacto, declara aceptos ante Él. Declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. Y nos cita Romanos 4 y dice que la palabra hebrea, sadak, evidentemente eso que ustedes ven ahí no es la palabra, sino cómo se pronuncia en español la palabra. El hebreo, espero que algunos hayan visto las letras hebreas como son, pero en hebreo nosotros estuviéramos viendo ahí rayitas y no entendiéramos nada, la mayoría de nosotros aquí, no sé si hay alguien que sepa algo de hebreo,
pero la mayoría de nosotros no entendiera nada. Así como más o menos se pronuncia la palabra, dice, aparte de algunas cosas, veces que significa ser justo, que es en estos versos, significa comúnmente declarar o pronunciar justo. Declarar justo. Esa palabra que se usa mucho en el Antiguo Testamento, en hebreo, significa declarar justo. A veces el contexto es jurídico o forense. Hallar inocente a alguien, declarar justo a alguien. Y a veces es personal, declararle a uno aprobado y aceptado ante el soberano. Espero que hasta aquí se entienda algo el término. La palabra justificar, pudiéramos decir que es cuando se declara justo a una persona, aunque, y de esto de manera legal o de manera como en un juicio, se le declara a una persona justo. La palabra justificación viene de esas raíces, pudiéramos decir, legales o judiciales, donde a una persona se le declara inocente o, más que inocente, en este caso, justo. Bien, habiendo visto esto, vamos a ver también una definición que en cierta manera nos da la confesión de fe. En cierta manera, pudiéramos decir que ese primer párrafo de este capítulo de la confesión, que nosotros, si ya usted observó el capítulo, tiene 5 párrafos, pero este primero trata un poco, o pudiéramos decir que este primero es una definición de la naturaleza de la justificación. Fíjense, no es una definición de la palabra justificación, es una definición de la naturaleza de lo que es la justificación bíblicamente hablando. Entonces, el estudio de esta doctrina nos lleva al centro mismo de la controversia de la salvación. Si Dios es inmensamente santo, 3 veces santo, santísimo, y Dios es justo, o sea, si Dios al ser justo puede hacer un balance correcto de las cosas que son buenas y son malas y quién merece un castigo o no. El justo, una persona justa es una persona que juzga rectamente, así como merecen nuestros actos. Bien, si Dios es santo y Él es justo y no puede tener por inocente al culpable, como dice las Escrituras, entonces, ¿cómo se solucionará que nosotros pasemos como inocentes, siendo como somos pecadores, ante un juez tan recto y justo? ¿Cómo puede resolverse ese problema? Bien, vamos a ver que ese problema Dios lo resuelve en Cristo y a través de la justificación. Vamos a ver lo que nos dicen los autores de la confesión de fe en este primer párrafo, que pudiéramos llamarlo como que trata el tema de la definición de la naturaleza de la justificación. Dice así: a quienes Dios llama eficazmente, ¿le suena eso, verdad? Porque acabamos de ver el capítulo del llamamiento eficaz. A esos mismos que son llamados eficazmente, también justifica gratuitamente. Ahora, miren cómo en este párrafo vamos a tener todo un algoritmo. Los autores de la confesión nos dicen lo que no es y luego lo que sí es. O sea, van a seguir ese algoritmo en 3 partes, van a hacer eso. Dice, no infundiéndole justicia y rectitud, sino perdonándole sus pecados. Luego dice, y considerando y aceptando sus personas como justas. No, nuevamente, por nada que haya en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Luego dice, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva
en su muerte para la completa y única justicia de ellos, por la fe, la cual tienen, no de sí mismos, es don de Dios. Bien, hermano. Una vez habiendo visto el párrafo en su conjunto, vamos a hacer como siempre hacemos. Vamos a ir por parte detallando lo que dicen los autores de la confesión en relación a la justificación en este caso. Lo primero que nosotros notamos aquí es la esencia de la justificación. Es el primer tema que ellos tratan, la esencia de la justificación. Y indudablemente la esencia de la justificación se puede resumir en dos palabras: perdón y aceptación. Recuerden que no dejen de tener en su mente el concepto de qué cosa es justificar o justificación. Fíjense, la esencia de la justificación es básicamente perdón y aceptación. Ahora, los autores comienzan diciéndonos primero quién es, los autores de la confesión, comienzan diciéndonos quién es el autor, valga la redundancia, de nuestra justificación. Y ellos dicen que es Dios el Padre. Yo no les puse el párrafo aquí, pero fíjense cómo dice: a quienes Dios llama eficazmente. ¿Quién era el que llamaba eficazmente? Dios Padre, ¿verdad? Y aquí los autores comienzan diciendo: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. O sea, ellos nos dicen que el autor de la justificación es Dios Padre. Y básicamente eso es lo que encontramos en las Escrituras, como por ejemplo en Romanos capítulo 3, versos 24 al 26, tenemos esta declaración: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Noten, en primer lugar, para que se den cuenta que es Dios Padre el autor, que está hablándonos de Dios y está diciéndonos lo que tenemos en Cristo, ¿verdad? Haciendo una distinción entre Dios y lo que Dios Padre y lo que el Hijo es para nosotros en ese proceso. Ahora, fíjense cómo Romanos 3 trata con el tema de la justificación, porque aquí ya se nos va a adentrar en el tema como tal, no solamente hablándonos del autor, sino de lo que es la justificación. Dice que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Recuerdo la palabra redención, ¿qué nos recuerda? Estamos hablando de comprar, de pagar algo, pagar un valor para rescatar a alguien. La palabra redención nosotros tenemos que tener en cuenta esos detalles o esas verdades que están implícitas en la palabra redención. Se pagó algo, se pagó un precio por un rescate, y en este caso, precio por el costo de la esclavitud. Dios en Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado. Ahora dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o quien aplaca la ira, les recuerdo, términos que ya fueron vistos por nosotros, por medio de la fe en su sangre, para manifestar así su justicia. Fíjense cómo Dios manifiesta su justicia, llevando toda la ira sobre su Hijo, ¿verdad? Ira que debía ser contra nosotros, Él la pagó y así nos compró, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, en el tiempo de venir Jesús, su justicia, a fin de que Él sea el justo. Él es el justo y Él también es el que, ¿qué hace? El que justifica. ¿Pero a quién? Al que es de la fe de Jesús. Habiendo visto
Este texto vamos a ver al menos otro más, porque ellos nos sugieren ver otro texto y lo vamos a ver. No está de más. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Los que están familiarizados con este pasaje de la Escritura de Romanos 8, saben que dice, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Les recuerdo que el texto sigue diciendo que esto es para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Y si ese es el contexto, entonces está hablando de Dios Padre, el que hizo esta obra. Y miren cómo en este verso que trata, o que se le ha llamado la cadena de oro de la salvación, ¿verdad?, donde habla de los conocidos, los predestinados, son los mismos que fueron llamados después. Gracias. Fueron los mismos, son los mismos. No es resistente al agua de ese teléfono, ¿no? Son los mismos que también fueron justificados, o Dios los justificó. Bien, vamos a pasar entonces a ver otros temas tratados en esta parte de la esencia de la justificación. Vamos a ver que los autores, como les decía, van siguiendo un algoritmo diciendo lo que no es justificación y lo que sí es. Ellos dicen que la justificación no es una transformación moral. O sea, en la justificación, cuando Dios nos declara justos, cuando Dios legalmente declara justo a pecadores, y eso es lo que Dios hace con sus hijos, Dios los declara justos, Él no hace en ese proceso ninguna transformación en nosotros. Él no nos cambia, no nos hace justos, no nos imparte, nos comunica ninguna justicia. Nosotros no, en ese momento no pasamos de pecadores a ser justos internamente. No hay una transformación moral en nosotros. Más bien, lo que dicen los autores es no infundiéndole justicia y rectitud. No les infunde justicia ni les infunde rectitud. Y luego dicen lo que sí es la justificación. Dice, más bien, ese acto es perdón. Lo que ocurre es que les perdona sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Considera y acepta sus personas como justas. Y hermano, no quiero adelantarme, pero debemos entenderlo todo como un concepto. Fíjense, nosotros estamos viéndolo escalonadamente, pero no nos podemos quedar en un escalón sin seguir y entender todo el concepto, si no, no va a tener sentido para nosotros. Debemos agarrar toda la verdad, tratar de agarrar todo el concepto. Por aquí los autores nos dicen, en la justificación no hay transformación del ser humano en ninguna medida, no se nos comunica, no se nos infunde justicia, ni se nos infunde rectitud. Las personas no se hacen justos, no son declaradas justas. Y lo que ocurre en eso es que más bien se perdona los pecados de ellos y se les considera y se les acepta sus personas como justas. ¿Ya? Y miren, así lo dicen las Escrituras. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué cosa? El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No dice aquí que fuimos hechos ahora santos o justos, sino que se nos perdona los pecados. Con más claridad, Romanos 4, versículos 5 y 6. Se nos dice, 5 al 8, sí, se nos dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, fíjense bien, no es que estas personas sean justas, no es que Dios atribuye justicia sin obras. Esas personas no son justas en sí, pero Dios les llama justos. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Miren lo que sucede, se les perdona, y cuyos pecados son
cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En otras palabras, se les declara justos, se les perdona los pecados, no porque ellos sean en sí justos, ni porque Dios les haga justos. Fíjense, quiero decirles lo que la palabra, los autores de la confesión dicen cuando están diciendo la palabra infundiéndoles. Ustedes ven que usa ese término, que viene del verbo infundir, que quiere decir transmitir a una persona o cosa determinado sentimiento o idea o otra cosa inmaterial. O sea, infundir es transmitir algo a una persona. Dios no nos transmite su justicia cuando nos dice, cuando nos declara justos. Él lo que hace más bien es perdonar los pecados y no tomarles en cuenta a las personas sus pecados, sino declararlos justos. Fíjense, en relación a lo que yo estoy diciendo, dice el pastor, el doctor Waldron, dice, en el acto de la justificación, Dios actúa como un juez, no como un cirujano. ¿Entienden? Dios más bien dice, declaro justos. No, Él no hace una operación y nos hace justos. Él no nos hace justos, Él nos declara justos. Bien, en nuestras palabras podemos decirlo así. Ahora, lo que sí es la justificación es perdón de pecados, como ya vimos, y considerar o aceptar las personas como justas. Ahora, la base de la justificación. La base de la justificación es el segundo tema que ellos tratan en el párrafo. ¿Cuál es la base? Ya vemos que es la esencia. La esencia es que no es que no se nos hace justo, sino que se nos declara justo perdonándonos los pecados, ¿ya? Esa es la esencia. Ahora, ¿en base a qué se puede hacer eso? ¿En base a qué Dios hace eso? Que simplemente nos declara justo y nos perdona los pecados. ¿En base a qué? Bueno, dicen ellos que primero lo que no es la base de la justificación. ¿Y qué cosa no es la base de la justificación? No por nada que hay en ellos o hecho por ellos. O sea, la base de lo que sostiene el hecho de que Dios nos justifica no es algo que nosotros hicimos, no es algo que nosotros hayamos hecho antes para que Dios entonces nos justifique, ni algo que estamos haciendo ahora, ni algo que vamos a hacer. Lo que es la base del hecho de que Dios nos justifique. Ahora, ¿cuál sí es la base de la justificación? Solamente por causa de Cristo, dicen ellos. Ellos dicen solamente por causa de Cristo. Fíjense, hermano, la justificación, ¿por qué nos justifica? Por Cristo. Por Cristo. Una vez más, Cristo lo es todo para el creyente. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versos 30 y 31. Mas por Él, ¿y quién es Él? Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en ¿quién? En el Señor. Miren, Cristo es para nosotros sabiduría y delante de Dios. Es hecho por Dios para nosotros sabiduría. Él es Cristo, hermanos. Cristo vino a la tierra, Cristo existió por nosotros. Cristo, el Hijo de Dios, se humanó, se hizo hombre, vivió como una persona llamada Jesús por nosotros. Y eso ha sido hecho delante de Dios, por Dios y para bien de nosotros, sabiduría, para nuestra justificación, para nuestra redención. Es que Cristo, vino, se hizo, por eso la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Cristo, el Mesías, existió. Los autores de la confesión también tratan
el tercer tema que tratan dentro del párrafo, es el método que Dios usa para la justificación. ¿Qué método Dios usa para aplicar, pudiéramos decir, la justificación a cada creyente, a cada llamado? ¿Cuál es el método que Dios usa? Bien, bueno, ellos dicen que el método es la imputación. El método es la imputación. Y ellos aclaran lo que no es imputar. En este caso falta la palabra, falta una R ahí. O lo que no se imputa. Dicen, no imputándoles la fe misma, disculpen. No imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia. Ajá. A ver, yo espero que todo el mundo entienda el término imputar, porque entienden el término amputar. ¿Saben lo que es amputar? Ese término lo han escuchado más, es quitar. Quitar cuando se nos quita, en este caso una parte del cuerpo que pertenece a nosotros, se nos quita. Eso es amputar, pero el término aquí usado es imputación. Es lo contrario, es cuando se nos pone algo que llega a ser parte de nosotros, y en este caso esto es lo que está sucediendo aquí. Se nos imputa la justicia, y de eso es lo que nos hablan los autores de la confesión. En la segunda parte, lo que dice, lo que sí se imputa, dice, imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley, y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe. Escúchenme, lo que se nos imputa es la obediencia activa de Cristo, y pasiva, activa obedeciendo la ley, pasiva dejándose matar por Dios mismo para bien de nosotros. O sea, su obediencia, su justicia. Cristo sí fue justo. Él sí fue obediente. Nosotros somos desobedientes. Él es obediente. Esa obediencia de Cristo se nos imputó a nosotros. Dios la puso a nuestra cuenta. Dios la imputó a nosotros. La imputación es el método que Dios usa para justificar. Lo que no se nos imputa es la fe. O sea, no es que Dios toma la fe o la acción de creer, ni ninguna otra obediencia que nosotros, es que como nosotros somos obedientes al Evangelio, entonces Dios toma esa obediencia o nos dio esa fe y nos dio esa obediencia para que entonces así justificarnos. No. No es ninguna obediencia de nosotros lo que nos hace justo o lo que Dios usa para declararnos justos. No, es la obediencia perfecta de Cristo. Es la obediencia perfecta de Cristo la que es imputada, la que es puesta a nuestra cuenta en la justificación. Y algunos, mirándolo de esta manera, vamos a suponer que esto es un ser humano y este es Cristo. Nosotros sabemos ya que Cristo llevó todos nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Nos queda claro eso, ¿verdad? En cierta manera nosotros podemos decir que nuestros pecados fueron imputados en Cristo. Nosotros podemos decir, lo que era nuestro, Él los llevó. Ahora, Cristo llevando nuestros pecados, dice el ya fallecido pero excelente teólogo R.C. Sproul, que esto nos hace, si Él llevara solo nuestros pecados, eso no fuera suficiente para ser justo. Eso nos haría solamente inocentes. Cristo llevando nuestros pecados nos haría solamente inocentes.
Ahora, lo que sucede en la justificación, aquí Cristo está llevando nuestros pecados, aquí Él está llevando sobre sí, Él está haciendo propiciación, Él está llevando la ira que nos toca a nosotros, Él está siendo el Cordero en nuestro lugar. Pero lo otro que sucede en la salvación es que hay algo que sucede aquí hacia acá también de imputación. Y es que Cristo no tiene pecados. Cristo es justo. Él sí obedeció la ley completamente. Él sí, podemos decir que en Él no hay ni sombra de pecado. Siempre obedeció a Dios, siempre amó a Dios y al prójimo. Él hasta el fin fue obediente. Seguro. Y entonces, la justicia perfecta de Cristo fue imputada a nosotros. Y entonces nosotros podemos con toda seguridad decir que aquí no hay pecados. Y que podemos decir incluso que aquí también hay justicia. Y es esta justicia la que hay. Eso es imputación. Él nos declara justos por la obediencia de Jesús. Imputa nuestros pecados a Él, imputa su justicia a nosotros. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Y hermano, esto está muy lindo si lo vemos así, pero ¿y si no lo dice la Biblia? Pero qué bueno que eso es lo que enseña las Escrituras. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5 les sugiero que lean Romanos desde el capítulo 3 nos habla de la justificación, bueno, de la salvación, sentido general, pero el capítulo 5 es un resumen excelente de esta doctrina, donde dice, pues si por la transgresión de uno solo, ¿y ese quién fue? Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don, ¿de qué? El don de la justicia, hermano, el regalo de la justicia. El pecado de Adán pasó a todos los hombres. La justicia de Cristo pasó a todos los que reciben la abundancia de la gracia y en este caso del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, hermanos, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es la obediencia perfecta, es la justicia de Jesús. Como Él fue justo, Él puede hacernos justos a todos los llamados, los que reciben la abundancia. Fíjense, en el verso 18 dice que esa justicia vino a todos los hombres, ¿verdad? Pero en el verso 17 y en el verso 19 se nos aclara en el 17 que es a los que reciben la abundancia de la gracia, del don, de la justicia. Y en el verso luego 19 nos dice, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la descendencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quiénes son estos muchos? Indudablemente los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, entiéndase que no es para todo el mundo. Si fuera para todo el mundo, hermano, simplemente todo el mundo fuera salvo. Si Dios hace eso con todo el mundo fuera salvo. Ahora Dios quiso manifestar su misericordia y también su justicia. Bien. Entonces, todavía hay más Biblia para ello. Filipenses capítulo 3, verso 9 nos dice, y ser hallados en Él, o sea, en Cristo. Ahorita ese en Él era de Dios. Este sí es en Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Fíjense, que es por la ley, o sea, mi propia justicia, yo pudiera ser justo si yo obedezco plenamente, completamente la ley. O
Solamente así yo puedo ser justo. Dice, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Yo lo que tengo que hacer es confiar en Cristo. Mirarlo a Él. Descansar en Él. Él fue justo por mí. Por eso tiene sentido para nosotros leer el Nuevo Testamento, leer los Evangelios y ver a Cristo obedeciendo perfectamente a Dios, diciendo yo no hago mi voluntad sino la voluntad de mi Padre. Nosotros debemos regocijarnos por eso, porque esa es la justicia que está puesta a nuestra cuenta. Esa es la justicia que está puesta a nuestra cuenta. Él, así, el Padre nos ha declarado justo, imputándonos la justicia perfecta de Cristo. Efesios capítulo 2, versos 7 al 9 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, aquellos que son cristianos, ¿verdad? En Cristo Jesús. O sea, nosotros podemos decir que Dios ha sido muy bueno al darnos a Cristo Jesús, y nosotros estamos en Cristo, le pertenecemos a Él, estamos en Él, estamos unidos perfectamente a Él. Él llevando nuestros pecados, nosotros tomando su justicia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero la idea central del texto resalta que nosotros estamos en Cristo Jesús. De esa manera, el término en Cristo Jesús es un término que vale la pena estudiarlo en el Nuevo Testamento. Ustedes se fijan cuánto Pablo usa ese término. En Cristo. Cuando Pablo está usando el término en Cristo, una de las cosas que está diciendo es esto. Nosotros estamos tan perfectamente unidos a Cristo. Nosotros estamos, no solo somos de Él, no solo estamos aquí para Él, nosotros estamos en Él. Hermano, cuando nosotros estamos en un lugar, nosotros estamos en este salón. Si nosotros decimos eso, ¿qué va a entender todo el mundo? ¿Va a entender que estamos al lado, arriba? No, estamos dentro. Estamos dentro. Y esa es la idea. Nosotros estamos dentro, pudiéramos decir en cierta manera, de Cristo. Porque Cristo tuvo lugar como un representante federal de nosotros. Pero además, estamos inseparablemente unidos a Él. Efesios mismo nos dice en el capítulo 1 que con Él estamos sentados juntamente en las regiones celestiales. Eso es una verdad. Eso es una verdad, aunque tú estés aquí y Él esté allá, es una verdad, porque donde Él está, allí estamos nosotros. Donde tú estás, allí está Él. Sí, bendito sea Dios. Tito capítulo 3, versos 5 al 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no es por nada que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y eso ya hablamos, llamamiento eficaz, y por la renovación en el Espíritu Santo, ya lo hablamos también, una obra espiritual del Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿por quién? Por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, hemos sido justificados no porque hayamos sido santificados, sino que fíjense que para que justificados por su gracia, entonces viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Recuerden, pasaje que parte de la predicación del domingo pasado y antepasado también. Perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. ¿Alguien pudo ser justificado por la ley? No es que nadie la pudo cumplir. En Él, porque Él sí fue justo,
todo el que cree en Él es justificado. Eso es lo que dice ahí. En Él es justificado todo aquel que cree. Lo que sucede es que la justicia de Él, su vida recta, no como la de Adán, su vida recta es puesta a nuestra cuenta. Hermano, hasta aquí nosotros vamos a dar en el día de hoy. Ahora, quiero terminar con este pensamiento de un predicador contemporáneo y creo bíblico. Este hombre dijo de esta manera: no seremos más justos en el cielo de lo que somos hoy. ¿Usted sabe que sí vamos a ser más santos en el cielo de lo que seremos hoy? Sí. ¿Usted sabe que usted debe ser más santo mañana de lo que es hoy? La santificación es un proceso que comenzó en el día del llamamiento eficaz, el día que usted nació de nuevo. Allí comenzó y continúa hasta el día de la glorificación. El día en que seamos glorificados, entonces sí seremos semejantes a Él. Entonces sí seremos santos. Nosotros vamos a ser más santos en el cielo de lo que somos hoy. Seguro. Pero nosotros nos vamos a ser más justos en el cielo de lo que somos hoy. Usted no puede hacer nada, no puede añadir nada para ser más justo. Ya usted, si está en Cristo, usted ha sido perfectamente justo, porque usted tiene nada más y nada menos que la justicia de Cristo. No podemos hacer ninguna obra para añadir justicia. Él es nuestra justicia. Bendito sea Dios. Amén.